Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Denisis y el día de hoy veremos arreglos. Algo muy importante antes de comenzar a ver los arreglos son los datos y las variables. Recuerda que para nosotros los programadores emplear variables es muy importante, más que nada para trabajar con la información, también conocida como datos, que requiere nuestro programa, que es el proceso que va a realizar en este caso nuestro código. Una variable es un espacio en memoria que nos permite almacenar información, que también se conoce como dato. Este espacio nosotros lo asignamos a la computadora y ahí podemos almacenar, pues en este caso, los nombres de nuestros compañeros, nuestra edad o otra cantidad de información. Veamos a una variable como una caja que ocupa un espacio en memoria. Esta caja está vacía y podemos ingresar información. ¿Qué tipo de información podemos ingresar? Pues bueno, esta información conocida como dato, puede ser de tipo numérica, alfabética o lógica. Dentro de los números podemos ingresar valores de tipo entero, también valores numéricos con punto decimal, conocidos también como reales. En el caso de los valores de tipo alfabético, tenemos caracteres simples o cadena de caracteres. Un carácter simple puede ser la letra A, la letra I o la letra R, solamente una letra. Mientras que caracteres especiales es una combinación entre letras, números y, pues en este caso, caracteres especiales como el signo de interrogación, el de admiración, 2 puntos o una arroba. La diferencia entre uno y otro es que aquí solamente tenemos un elemento. No solo puede ser letra en el carácter simple, también podría ser, por ejemplo, el arroba, pero solo uno. Mientras que una cadena de caracteres puede ser una palabra o incluso la dirección completa del lugar donde vives. En el valor lógico tenemos el true y también el valor false, que lo usamos principalmente en banderas. Esta información nosotros la podemos guardar dentro del espacio en memoria. Recuerda, una variable es un espacio donde tú almacenas información. Ese espacio está dentro de tu computadora. Este espacio nosotros podemos solicitar la información para posteriormente emplearla en nuestro programa. Algo importante es que solo podemos guardar un valor o dato a la vez. No puedes guardar 15 datos, 20 datos en una sola variable. No se puede. En este caso, solo un valor a la vez. Recuerda, solo un valor a la vez dentro de nuestra variable. Y bien, espero que haya quedado claro este elemento. Si es así, pausa el video y toma nota de lo que aparece en pantalla, ya que es muy importante que tengas las notas de la clase. ¿Ya terminamos? Perfecto, entonces continuamos. Vamos a ver ahora cómo podemos crear nuestra variable. Para este ejemplo voy a utilizar 2 variables, porque con una creo que quedaría muy simple. Así que crearemos 2 espacios en memoria. Habíamos dicho que un espacio en memoria es como una cajita donde podemos guardar información. Así que si yo ingreso a la computadora y le digo, computadora, necesito la información de mi variable, la computadora no va a saber a qué variable me estoy refiriendo, ya que existen 2. La computadora no sabe a cuál recurrir, por lo tanto nos puede generar un problema. Para evitar esta situación, lo primero que tenemos que hacer a la hora de crear variables es identificar qué tipo de datos se almacenará, es decir, qué valor vas a guardar aquí. Nosotros guardaremos en esta variable y en la variable de la derecha valores de tipo entero, es decir, números que no tienen punto decimal. El problema aquí es que si yo regreso nuevamente a la computadora y le solicito datos de mi variable de tipo entero, la computadora no va a saber a qué variables te refieres. Por lo tanto, algo importante para identificar una de otra es colocarles un nombre. El nombre lo puede colocar o definir el programador, no hay ningún problema, o incluso el ejercicio que deje tu profesor puede incluir el nombre de la variable. Coloquemos un nombre. Imaginemos que nuestra primera variable, es decir, ese espacio en memoria,
tiene el nombre de resultado división. Esto nos va a permitir ahora que esta variable tenga un nombre con la cual lo podamos identificar y esta reciba otro nombre. Ahora sí, si pedimos información a la computadora, sabrá a qué variable estás recurriendo o en este caso de cuál estás hablando. Pero algo también muy importante es que en este caso resultado división está mal escrito. No podemos escribir de esta forma el nombre de nuestras variables, ya que en este caso existen reglas que debemos respetar y estas son las siguientes. El nombre de las variables no puede tener acentos. Tampoco puede haber espacio entre las variables si es que utilizas más de una palabra. Por lo tanto, aquí como podemos ver hay dos elementos que no estamos siguiendo, porque división lleva acento en la O y aquí tenemos espacio. Si quieres utilizar más de una palabra, puedes unirlas o dividirlas con ayuda de un guión bajo. Tampoco puedes nombrar a tus variables con números. En este caso no le puedes poner 12, 35 o 48 o incluso 1. Las variables deben llevar nombres, en este caso de letras y números, o puede ser números y letras, pero no solamente números. Eso nos generaría un error. También un problema muy común es que nosotros le pongamos el nombre a nuestra variable con caracteres especiales, como por ejemplo el arroba, el signo de pesos o entre otros dígitos. Eso también nos generaría un error. Así que esto es muy importante a la hora de nombrar tus variables. Y bien, pausa este video y toma nota de estos elementos que son muy importantes, sobre todo porque te va a ayudar para que cuando tú empieces a programar en algún lenguaje como Java o C, no tengas problemas con respecto a la creación de tus variables. Si ya están listos los apuntes, entonces continuamos. Como habíamos dicho, el nombre de nuestra variable, pues obviamente está mal, así que lo correcto sería lo siguiente. Resultado guión bajo división. Aquí yo dividí las dos palabras con ayuda de un guión bajo y le quité el acento a la letra O. Vamos a nombrar ahora nuestra segunda variable y aquí le coloqué el nombre de resultado división 2. En lugar de ponerle espacios con guión bajo, solamente coloqué todo el nombre junto. Eso también se puede. Recuerda, mientras no tenga espacio o acentos o caracteres especiales, no hay ningún problema. Si nosotros solicitamos información a la computadora nos va a decir, ok, dime qué variable quieres trabajar, resultado división o resultado división 2. En este caso la computadora ya puede identificar una de otra, lo cual le facilita mucho el trabajo. Si yo le pido que me muestre los datos de resultado división, la computadora va a decir, aquí hay un problema porque está vacío. Pero ahora de división 2, ¿ok? Aquí también está vacío, no hay información. Lo que nos queda por hacer en este caso es asignar el valor que vamos a guardar dentro de nuestra variable. Y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos colocar el nombre de la variable seguido de un signo igual y el valor que queramos que guarde. Por ejemplo, resultado-división es igual al valor de 15. Resultado división 2 es igual a 110. Y listo, ya tenemos valores dentro de nuestras variables. El valor que deseas almacenar o guardar dentro de las variables debe coincidir con el tipo de dato de la variable. Aquí tenemos un número y como puedes ver, la variable guarda valores de tipo entero, al igual que aquí. 110 es un número y obviamente no tiene punto decimal, por lo tanto es correcto que sea o se guarde dentro de una variable de tipo entero. Si tú guardas el valor de 15.5, en esta variable que es de tipo entero, marcaría error, ya que en este caso necesitaríamos decimal o real. Entonces sí es importante que el valor que quieres almacenar debe coincidir con el tipo de variable en donde vas a guardar la información. Sé que parece un poco confuso, pero no te preocupes, simplemente sigue estos pasos. Primero, define el tipo de dato, es decir, qué información vas a guardar en ese espacio memoria. Asígnale un nombre para que la computadora no se confunda entre una variable y otra. Y por último, guarda información. Esto de guardar información puede cambiar un poco dependiendo si es pseudocódigo, si es diagrama de flujo o si ya estás directamente en un lenguaje de programación. Pero pues lo ideal sería ponerle el signo igual.
Y bien, llegó el momento de pausar el video y tomar nota de estos elementos. Sobre todo, recuerda que el valor que deseas guardar dentro de la variable debe coincidir con su tipo de dato o marcará un error. Si ya están los apuntes, entonces continuamos. Veamos otros ejemplos de datos con nuestras variables, porque hace un momento vimos cómo trabajar, pues en este caso una variable de tipo entero, pero también tenemos más datos que podemos guardar en nuestras variables, pues es muy importante seguir lo que habíamos visto hace un momento. Primero, definir el tipo de dato. Andrea, pues como puedes ver, es una serie de letras. Y no solo una, son varias, por lo tanto es una cadena de caracteres. 3.1416 obviamente es un número, pero no es un número entero, ya que posee punto decimal, por lo tanto se podrá considerar como un valor decimal o real. La letra C solamente es un carácter, así que es un carácter simple. Después tenemos el valor de true, que en este caso es un valor lógico. Una vez que identificamos qué tipo de dato es, recuerda, cadena de caracteres, decimal o real, carácter simple, lógico. Una vez que ya tenemos esto, identificamos el nombre de la variable. Cuando el ejercicio no te indica qué nombre le debes colocar, tú puedes colocar el que tú quieras. Recuerda, siempre respetando que no utilices caracteres especiales, números o acentos, también espacios. Después, asignale su valor. Veamos el resultado de esto. Creamos nuestras variables, caracteres, en este caso, para Andrea, cadena de caracteres. El nombre de la variable aquí se encuentra y la palabra Andrea. Después, para el siguiente es un decimal. El nombre, aquí puedes ponerlo junto o ayudarte con el guión bajo. Y el valor 3.1416. Carácter simple porque solo es una letra, el nombre y posteriormente asignarle un valor. Después tenemos un tipo lógico, seguido de su nombre y el valor que vamos a almacenar. Interesante, ¿no crees? Recuerda seguir la sintaxis. Primero el tipo de dato, luego su nombre, signo igual y el valor que va a almacenar. Sé que algunos se preguntarán ¿por qué le puso comillas o aquí comita simple y aquí no? Ya que en este caso los demás no lo llevan. Bien, pues resulta que para los datos alfabéticos debemos incluir comillas cuando se trata de cadena de caracteres y comita simple para cuando son caracteres simples. Recuerda, las comitas van primero y después la palabra o texto que quieras incluir, al igual que aquí. Esto no aplica para los datos de tipo lógicos y numéricos, ya que el 3.1416, el valor de true, y en el ejemplo anterior tampoco tenía lo que son las comillas o comita. Esto es muy importante, recuérdalo, ya que para la hora de programar esto es algo súper fundamental y no generará error. Con eso también le permites a la computadora distinguir entre cada uno de los datos. Y bien, llegó el momento de pausar el video. Recuerda que si tienes dudas puedes escribirle a tu profesora para que ella te pueda auxiliar. Si ya están los apuntes, entonces continuamos. Llegó la hora de que hagamos un ejemplo de variable. Esto lo vamos a hacer juntos. Darina quiere almacenar el nombre de dos de sus compañeros, pero no solo su nombre, sino también su edad. Cada uno con ayuda de variables, es decir, cada uno de estos datos debe estar en variables. Los datos que se quieren guardar son los siguientes. Marco, 16 años, Laura, 18. Vamos a crear una variable que almacene cada uno de estos datos. Como te comentaba, en este caso, cada dato que se quiere almacenar debe ser en una sola variable. Tenemos el nombre de un estudiante, otro nombre, una edad y otra edad. Si cada dato debe estar en una sola variable, ¿cuántas variables crees que debamos utilizar? Recuerda, queremos almacenar el nombre y la edad de cada alumno. ¿Cuántas variables vamos a utilizar?
Perfecto, el total de variables que vamos a utilizar son 4. Una para el nombre, otra para nombre, otra para edad y otra para la edad. En total son 4 variables. Para crear una variable, primero debemos indicar el tipo de dato, después el nombre de la variable y por último el valor que almacena. En este caso el ejercicio no nos está indicando qué nombre va a recibir la variable, por lo tanto tú puedes indicar el nombre que a ti te parezca correcto. No olvides que no debe incluir acentos, caracteres especiales o espacio. En este caso, para la primera persona o la variable número 1, voy a utilizar nombre 1. Tipo de dato, como estoy hablando de caracteres y obviamente es más de uno, sería un carácter ¿de qué tipo? Exacto, una cadena de caracteres. Entonces voy a colocar cadena de caracteres, mi primera variable sería nombre 1 y esta es igual a el nombre del primer alumno. Recuerda que los nombres, en este caso de cadena de caracteres largos, van entre comillas. Lo siguiente es, en este caso, la edad. La edad es un valor entero, no es un decimal porque no puedes tener 15.5 años o 16.4, no, es un valor entero. Entonces sería entero, el nombre de la variable, que en este caso yo puse edad 1, igual a el valor que en este caso sería 16. Vamos con el siguiente dato, que sería nuevamente una cadena de caracteres. Le voy a poner como nombre 2, igual a Laura. Recuerda que Laura va entre comillas, ya que en este caso estamos hablando de una cadena de caracteres. Recuerda, los números no llevan comillas. Y por último, la edad, que nuevamente sería un tipo de dato entero. Tenemos como nombre edad 2 igual a 18. Y listo, así es como nosotros podemos tener ya estos elementos, cada uno en su respectiva variable. No olvides que en total trabajamos 4 variables porque cada variable almacena un solo dato. Llegó el momento de pausar el video. Toma nota de este ejemplo que te servirá mucho a la hora de hacer tu examen. Si ya está esta información en tu libreta, entonces continuamos. Este tipo de elementos son estructuras de un tamaño fijo. Eso lo vimos en el video anterior donde ya estábamos empezando una introducción de estructuras de datos. Si no has visto el video, te invito a que lo hagas, que se encuentra también en mi canal y en la descripción de este video. Como te comentaba, los arreglos tienen un tamaño fijo y almacenan varios datos. Ojo, esto es muy importante. Almacenan varios datos de un mismo tipo, ¿ok? Todos enteros, todos caracteres simples o caracteres largos o lógicos, pero todos esos datos los almacenan dentro de una sola variable. ¿De acuerdo? Más de un dato en una sola variable, de modo que cada elemento puede ser ubicado con ayuda de su índice o dirección. Si nosotros tuviéramos que almacenar varios datos en nuestra computadora, tendríamos que utilizar muchas variables. Por ejemplo, quisiéramos almacenar la edad de todos los estudiantes de este grupo, tendríamos que utilizar muchas variables. Cada variable almacenaría la edad de un estudiante. Pero en este caso, los arreglos o vectores nos permite que dentro de una variable se almacene una gran cantidad de información, siempre y cuando esa información sea del mismo tipo. No puedes almacenar caracteres numéricos, enteros o numéricos decimales y luego lógicos al mismo tiempo. No, todos deben ser del mismo tipo para que en este caso puedan ser guardados de manera correcta. Obviamente, para nosotros es mejor trabajar con arreglos que con una gran cantidad de variables que, pues en este caso, almacenarían prácticamente lo mismo. Y bien, llegó la hora de pausar el video y que tomes nota de estos elementos ya que son muy importantes. Si ya está esta información, entonces continuamos. Vamos a crear un arreglo. Para crear un arreglo muy parecido a la variable, primero tenemos que definir el tipo de información o de dato que se va a almacenar en ese espacio en memoria. Recuerda,
Puedes almacenar una gran cantidad de datos siempre y cuando todos sean del mismo tipo. En caso de que almacenes un dato que no corresponde, marcará un error. Una vez que ya definiste si va a ser un arreglo de tipo entero, numérico, lógico, carácter simple o carácter largo o cadena de caracteres, en este caso, vamos ahora a asignarle un nombre. En este caso el nombre es muy importante. Recuerda lo que nos pasó hace un momento. Teníamos más de una variable. Si no les ponemos nombre, la computadora no sabe a cuál haces referencia para guardar datos, consultarlos o incluso borrarlos. Por eso es importante que coloquemos un nombre a esos espacios en memoria. Recuerda que se conoce como array, arreglo o vector. Una vez que hayas definido el nombre, entonces llegó el momento de indicar cuántos datos va a almacenar esa variable o espacio en memoria. ¿Cuántos datos quieres guardar? ¿4, 5, 36, 58? Esto es importante que tú lo indiques desde un inicio, ya que el arreglo o array no se puede modificar en tiempo de ejecución. Veamos en este caso cómo podemos realizar un arreglo. Aquí tenemos un ejemplo donde dice que vamos a crear un arreglo que almacene 6 calificaciones de tipo numérico entero. Repito, aquí importante es verificar que nos dice que son 6 elementos los que vamos a guardar y estos son numéricos enteros. El tipo de dato que vamos a guardar obviamente es un valor entero, no con punto decimal, no es un carácter simple, es un valor numérico entero. El nombre del arreglo, aquí yo lo indiqué como calificación. A veces el ejercicio te dice el nombre. Si no es así, tú coloca el que mejor consideres. Recuerda, no puede llevar acentos o espacio. Y el espacio que tiene el array o vector es de 6, porque son 6 elementos los que vamos a guardar. Este se representa dentro de unos corchetes. Una vez que ya tenemos identificados estos elementos, tenemos creado nuestro arreglo. Pero recuerda que un arreglo es un espacio en memoria, como si fuera una caja. Y sé que al momento de que tú ves esta caja, pues no sabes cómo vamos a acomodar los datos, ¿verdad? Porque todo esto es una caja, es decir, ¿dónde los pongo? ¿De aquí hacia acá? ¿O de izquierda a derecha? ¿O de arriba a abajo? ¿Cómo se acomodan? Bueno, para que en este caso sea un poco mejor su comprensión y una manera pues más agradable a la vista, o mejor dicho, una representación visual mejor, nosotros utilizamos una tabla. Esta tabla nos ayuda a que nosotros podamos comprender cómo almacenamos la información. Esta tabla tiene un total de columnas que son los espacios del arreglo. Son 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sé que vas a decir, ¿y estos números de arriba de dónde salieron? ¿Son la información que vamos a guardar o qué pasó? Bien, pues resulta que los números de la parte de arriba es conocido como índice o index. En este caso, estos números nos permiten a nosotros indicar el lugar en el que se va a almacenar cada uno de los datos. Es decir, en la posición 0 se almacena la calificación 5. En la posición 1 tal vez un 10, en la 2 otro 5 y así sucesivamente hasta llenar nuestro arreglo vector. Nosotros normalmente empezamos a contar desde el número 1, pero en la computadora no es así. Se inicia por la posición 0. Recuerda, la parte de arriba indica la posición o lugar o espacio que tiene nuestro arreglo. Y ya en la parte de abajo iría la información que vamos a colocar. Esta tabla nos permite comprender mucho mejor cómo almacenar la información, a diferencia de esta caja donde no sabemos cómo acomodar los datos. Espero que haya quedado claro estos elementos. Recuerda, muy importante, la forma en que creamos nuestro arreglo, también comprender qué tipo de dato almacenamos, asignarle un nombre y el total de espacios. Sí, aunque tú me vas a decir, aquí son 6 espacios, efectivamente, son 6 espacios, pero el índice o index nos marca que solamente hay hasta 5 posiciones, ya que empezamos a contar desde el 0. Un poco confuso, pero no te preocupes, te vas a acostumbrar. Eso se trata la programación. Y una vez que ya estén estos elementos, es momento de pausar el video y tomar nota de cada uno de los aspectos que se observan en la pantalla. Una vez que estén listos, continuamos.
Después de crear nuestro arreglo, que recuerda, ya tenemos nuestros 6 espacios y cada uno definido por su índice o index, llegó el momento de ingresar los valores o los datos. Las calificaciones del estudiante son las siguientes. Recuerda que tenemos nuestra tablita. Con ayuda de nuestra tablita, ahora sí podemos ingresar los datos. En la posición 0 obtenemos la calificación 10, en la posición 1, 9, en la 2, 4, 3, 7, en la posición 4 la calificación 10 y en la posición 5, 9. Y ahí están nuestras 6 calificaciones y cada uno en su index o índice. ¿Para qué nos sirve el index o índice? Muy sencillo. Nosotros cuando le solicitamos a la computadora que nos dé información, la computadora dice, ok, aquí está tu arreglo, dime qué información quieres. Quiero la información que se encuentra en el índice número 2. Si estás en el índice 2, entonces el dato o información guardado aquí es el número 4. Si quieres la información del índice o index 5, el dato que va a prestarte la computadora, o mejor dicho mostrarte, sería el número 9. Para eso nos sirven estos números, para que la computadora se pueda guiar y con ayuda de estos sepa qué dato está guardado en cada espacio. Veamos esto de una manera de notación. Ahora, tenemos el nombre del arreglo, el índice, igual al valor que quieres almacenar. Recuerda que nuestro arreglo se llama calificación. Calificación, en la posición 0, está guardando el valor de 10. Calificación en la posición 1 guarda el valor de 9. Calificación en la posición 2, 4. Y así sucesivamente hasta calificación en la posición 5, el valor de 9. Esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos escribir cómo sería almacenar los datos. No solamente colocarlos, sino también aquí llevamos un orden. Y con eso nos va a permitir que si nos equivocamos aquí, rectifiquemos que almacenamos de manera correcta el dato que correspondía a nuestro arreglo. Espero que no haya dudas hasta aquí. Si es así, recuerda que puedes consultarlo con tu maestra. Llegó el momento de pausar el video y tomar nota de estos elementos. Si ya están estos elementos, entonces continuamos. Llegó la hora de hacer un ejemplo todos juntos y el ejemplo que vamos a ver es de una lista de alumnos. En este caso, Darina quiere almacenar el nombre de sus compañeros de clase con ayuda de un arreglo, no solo con variables, ya estamos hablando de un arreglo. En este caso, el vector o arreglo se llama grupo y los datos son los siguientes: Ángel, Edgar, Marco, Tania, Fidel, Eduardo y Fernanda. Esta es la información que debemos almacenar y todo debe estar dentro de un solo arreglo, es decir, de una sola variable. Vamos a realizar esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero contestando estas preguntas. ¿Qué tipo de dato se va a almacenar dentro de nuestro arreglo? Recuerda, tenemos el nombre de Ángel, Edgar, Marco, Tania, Fidel, Eduardo y Fernanda. ¿Qué tipo de dato crees que sea? Después tenemos el nombre del arreglo. Aquí se indica el nombre o colocaremos uno. Después, ¿cuántos espacios va a tener nuestro arreglo? Tómate tu tiempo para pensar cómo contestar estas preguntas. ¿Listo? Ok, entonces veamos la respuesta. El tipo de dato del arreglo, en este caso, como te comentaba, son nombres. Los nombres están compuestos por más de una letra, así que el resultado en este caso es una cadena de caracteres. El nombre del arreglo no lo vas a definir tú, ya no los incluye el ejercicio y dice que el nombre es grupo, así que el nombre del arreglo, por lo tanto, es grupo. El total de espacios. Y bien, para en este caso vamos a almacenar un total de 7 datos. Hay que poner corchetes, el número 7 y cerramos corchete. Y aquí está, cadena de caracteres, grupo y 7. Esa es la respuesta correcta para estas preguntas. Si ya está todo listo, toma nota de estos elementos ya que es muy importante. Si ya estás en estos elementos, entonces continuamos. Llegó la hora de ingresar la información a nuestro arreglo. Recuerda que el arreglo se llama grupo. Vamos a dibujar la tabla de nuestro arreglo con los espacios que le corresponden.
Habíamos dicho que son 7 espacios, por lo tanto tu arreglo va a tener 7 columnas. No olvides incluir en la parte de arriba de las columnas el índice o índice, que nos indica en este caso el espacio entre cada una de las columnas. Una vez tengas esta tabla, continuamos. Listo, vamos a mostrar el resultado de nuestra tabla. Y aquí está. Como puedes ver, nuestra tabla empieza desde el índice o índice 0 y finaliza en el índice o índice 6. En total tenemos 7 espacios. Lo siguiente es ingresar los valores dentro de nuestro vector o nuestra tablita. No olvides que cada uno de los datos debe colocarse dentro de nuestra tablita. Como un tip especial, recuerda que estamos trabajando con caracteres, ¿de acuerdo? Con cadena de caracteres. Por lo tanto, cada uno en este caso, de los datos o nombres debe ir acompañado por comillas. Listo, mostraremos la tabla. Y aquí está. En la posición 0 tenemos a Ángel, en la posición 1 Edgar, 2 Marco, 3 Tania, 4 Fidel, 5 Eduardo y por el último, que en este caso es el índice 6, tenemos a Fernanda. No olvides que en total son 7 espacios, pero cada lugar está enumerado de una manera que la computadora pueda comprender qué información se almacena en cada espacio. Iniciamos por el índice 0. Lo siguiente en este caso es hacer la anotación. Aquí tenemos que en grupo, en la posición 0 tenemos a Ángel, en el 1 a Edgar, en el 2 sería Marco y así sucesivamente hasta el punto 6 que sería Fernanda. No olvides que la anotación es muy importante. Colocas primero el nombre del arreglo, el índice o índice y por último el valor que quieres ingresar. Con comilla doble si es cadena de caracteres, comilla simple si es cadena simple. Lógico, no lleva ninguno de estos elementos, al igual que los numéricos enteros o numéricos decimales. ¿Y qué te parece? Ya tenemos nuestro primer arreglo terminado. Aquí depende de los datos que tú vas a almacenar, de la cantidad de valores que se van a guardar y sobre todo que todos sean del mismo tipo. No podemos guardar aquí un valor de tipo numérico, por ejemplo un 2 sin comillas, porque nos generaría un error. Si ya todo está listo, entonces continuamos. Ventajas de los arreglos. Bien, algunas de las ventajas que podemos nombrar en este caso de los arreglos, que es una estructura muy importante, es que en este caso se tiene espacio contiguo en memoria. Cada uno de los índices, en este caso, representan un elemento del vector y apunta directamente a una dirección en memoria, es decir, esa cajita llamada variable está segmentada para que en este caso tenga ciertos espacios y el apuntador o índice nos permite identificar cada uno de esos espacios. De esta forma podemos acceder a los datos de forma instantánea sin necesidad de estar buscando su ubicación. También los arreglos son únicamente datos, ojo, únicamente datos, lo que significa que no es necesario ocupar un espacio extra para almacenar información que nos ayude a localizar otros datos, ya que en este caso no trabajan como los elementos de estructuras enlazadas, como en este caso son los árboles o las listas, que no solo almacenan un dato, sino también un elemento extra que nos permite enlazar con el siguiente valor que esté por ahí en memoria. Esto no lo hace el vector, simplemente tienes datos y ya. Es común que en la programación los datos de una estructura sean recorridos, es decir, que los vayas visualizando uno por uno o en este caso, como lo dice, hagas el corrimiento del arreglo. Y en este caso los vectores son muy buenos para esto, ya que tienen una excelente localización en memoria, permitiéndonos aprovechar la alta velocidad en este proceso, más que nada porque todos los datos están continuos en un solo elemento o variable, a diferencia de las estructuras enlazadas como son las listas o los árboles. Esto sería todo con respecto a las ventajas de los arreglos. Obviamente podemos encontrar más ventajas, pero estas son como que las más sobresalientes. Así que pausa el video y toma nota de todo lo que aparece aquí.
Algunas desventajas de los arreglos. Bueno, como lo habíamos dicho en un inicio, el problema principal del arreglo es que no podemos ajustar su tamaño durante la ejecución. Lo tenemos que hacer al inicio. ¿Qué es eso de ajustar el tamaño? Pues bueno, nosotros definimos, como en el ejercicio anterior, que nuestro arreglo tiene 7 espacios o 6 espacios, dependiendo aquí de lo que vayas a necesitar. Pero resulta que durante la ejecución de tu programa necesitas más espacio para almacenar información, lo cual pues en este caso no se puede hacer. Un ejemplo de lo que podríamos hacer para agrandar el espacio de nuestros arreglos en el momento de ejecución sería lo siguiente. Podemos crear un vector muy grande. Imagina que tienes un vector de 200 espacios. Bien, eso nos permitiría almacenar más información, pero en caso de que esa información sea tal vez 7 datos, pues tendríamos un desperdicio de memoria, ya que habría muchísimos espacios que quedarían en blanco, lo cual pues no es lo ideal. Otro ejemplo que podemos hacer es crear un nuevo arreglo que en lugar de 7 espacios tenga 14. Y copiar todos los elementos que teníamos en el arreglo anterior de 7 espacios al nuevo arreglo. Este proceso de copiar y mandar información de un arreglo a otro, pues aparte de ser complejo, sí nos generaría a veces hasta pérdida de información si no lo hacemos de manera correcta. Para evitar este problema, podemos crear espacios en memoria que no utilizamos, es decir, regresamos a el ejemplo anterior, pero obviamente pues en este caso no es lo ideal. Además que es un proceso complejo, así que pues no se recomienda. El hacer este tipo de elementos nos permite crear un arreglo dinámico o vectores dinámicos, pero como te comentaba, son procesos que realmente llegan a ser complejos y nos generan espacio en memoria que tal vez ni siquiera llegamos a ocupar completamente. Y bien, hasta aquí llegaríamos con el tema de arreglo. Sé que es un tema muy largo, laborioso, pero todavía no llegamos a la parte de la programación, tampoco pseudocódigo o diagramas de flujo. Pero sí es importante que comprendamos cómo funcionan los arreglos. No olvides que en un lugar llamado variable almacenamos muchos datos. Esos son los arreglos. Y bien, si tienes alguna duda, comunícate con tu profesora. Ya sabes, puedes escribirle, pausa este video y toma nota de todos estos elementos, ya que es muy importante a la hora de tu examen. Si ya quedó todo listo, entonces por mi parte sería todo. Que tengas un excelente día. Nos vemos en otro video. ¡Hasta luego!